Opina Joven presenta... Situaciones en las que... O sea, tú has sido infiel. Es que es delgada la línea. O los gobiernos que ya nos apoyan, ya podemos casarnos. Ciudadanos ricos y seguros. En una discoteca acaramelada. Los límites de la relación. ¿Esto es un problema? Al final es un problema de asignación de subvenciones por parte del gobierno de España, no por... mitad de la población de Guinea-Bissau no son de Guinea-Bissau. Un padre, una madre, un padre y un padre, una madre, una madre. Lo que he escuchado, sí, que la mujer... Sí. No digas que somos nosotros los que lo azuzamos. Pero es que no hay que azuzar ningún Es que pantalón. no existe la no ideología. ¿Por qué figura un chiquipark en la reconciliación? Llévame en tu coche, ran. A ver, a la vez, Paula. Vale, ya. En vez de la bandera del arco iris, que llevéis esta bandera. La Unión Europea es evidente que es útil. ¿Quién fabrica tu ropa? Dímelo, pues este es el Zara. A día de hoy sigue costando muchísimo ir a un psicólogo. Al final, el veto se produce por presiones políticas. Tras ser vetado en Cataluña, Opina Joven se expande por España. El Debate y opinión de la juventud, básicamente. Temas de Ya actualidad. está. Queremos estar cerca de los jóvenes. Comeback, volvemos por fin a grabar desde Barcelona. 380 y pico días después del veto en Cataluña, volvemos a los platos de Barcelona. De hecho, estamos a solo 150 metros de la antigua TVCAT, de la antigua Buit TV. Grabamos hace un par de semanas en Madrid y aquí volvemos con unos tertulianos fantásticos que se mantienen con nosotros, que apuestan por el programa y que dicen no a los vetos, que dicen no a la censura. Irene Pardo, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, depende, porque al final, escucha, aquí estamos en muchas televisiones, recuerdo, en 6 televisiones distintas de 10 provincias de toda España. Irene Pardo, que es presidenta en funciones, ¿cuántos años llevas en funciones? No, en funciones no. Soy Nuevas Generaciones. No estoy en funciones, soy presidenta de las Nuevas Generaciones de Cataluña desde el año... Pero esto caducaba, ¿no? Tú me dijiste un día que esto caducaba a los 30 años o así. Sí, bueno, a ver... Ya he dicho su edad, pero bueno. Sí, nosotros por estatutos, los presidentes de las juventudes formas parte de Nuevas Generaciones desde los 18 hasta los 30, pero si tienes un cargo orgánico, pues esto se alarga un poquito. Como a día de hoy estamos pendientes de renovaciones estructurales dentro del partido y las juventudes también por estatutos van siempre detrás de la renovación del partido y el partido en Cataluña, pues todavía estamos a la espera de ver qué pasa. O si se da continuidad o si hay otro equipo, bueno, eso ya dependerá del partido, pues nosotros estamos todavía ahí intactos. Yo también tengo muchas ganas de dar relevo porque creo que es muy necesario en los partidos, sobre todo desde las bases, en las juventudes, de que llegue aire fresco y gente joven, que de eso se tratan las juventudes. Sí. Qué palique que tiene Irene, que hoy vendrá a hablar de... Como dije la semana pasada en Canal 33, de su libro. No es broma, que vendrás a defender a Núñez Feijóo contra 2 socialistas, ¿no? Bueno, 2 socialistas, a ver, tampoco viene el nombre del Partido Socialista, pero bueno, son afines al PSOE, ¿no? Que son Daniel Elizegui, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí otra vez, ¿eh? A ver, te iba a decir una cosa. Emocionado, diré. Hoy haces un récord porque eres el programa... Eres el tertuliano que más veces ha venido al programa, un total de 58 veces. ¡Enhorabuena! Perfecto, genial, estoy muy contento. Hasta las 155, que será maravilloso. ese programa tenemos que hacer algo especial, por favor. Venga, Fernando Carrera también, analista, por cierto, analista político Daniel Elizegui, analista político Fernando Carrera. Y del Partido Socialista, no nos vamos a engañar. Bueno, y del no nos Partido... vamos a esconder, sí, sin ningún problema. Y del Partido Socialista, y además que es profesor de oratoria, experto en oratoria, y también escucha, no sé cuántos libros has escrito. 3, tú. llevo 3. 3, pues el último que escribiste ha sido todo un éxito, porque además de presentarlo en Barcelona, en Algeciras también lo presentaste. Madrid, Zamora, Buenos Aires... Etcétera, pues además se han ido a Washington a recoger un premio. Vamos a ver cómo se llama este premio que habéis recogido. Napolitan Victory Awards, que para la gente va a sonar marciano, pero para la gente del mundo de la comunicación política son los premios de referencia del mundo de la comunicación política que se entregan por una academia de Washington y bueno, pues para nosotros ha sido una pasada poder tener este premio, ¿no? Al final, cuando trabajas tanto en escribir un libro, en presentar las ideas que tiene detrás ese libro, que esa es la parte más importante, la difusión de lo que realmente has escrito y lo que quieres llegar a conseguir con eso, que encima te den un reconocimiento, pues oye, maravilloso. Fantástico, nuestra enhorabuena. Gracias a los 3 por estar aquí, pues que tenemos una silla vacía, que es la de Borja Salvador, que lo tenemos, lo tenemos en otra sala, desde aquí lo vemos. No sé si nos escuchas, Borja. Dinos algo, Borja Salvador, que es profesor de colegio
y además, bueno, de ideología anarquista, anarcosindicalista, se presentaba en el programa que teníamos aquí en Cataluña. Borja, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Y bueno, una corrección, no soy profesor de colegio, sino de instituto, que no es lo mismo. Pero lo dicho, muy contento de estar aquí de nuevo y espero que pueda ser durante mucho tiempo. Muy contentos nosotros de verte aquí. Ahora iré por ti, pero es que antes quiero comentar una de las cosas que pasaron en el programa anterior y tú, como estuviste colaborando con nosotros vía online, en los programas que hemos hecho online en Opina Joven, uno de los tertulianos con los que coincidías era Jordi Garcés, de ideología de extrema derecha, por qué no decirlo, y él salía el otro día en Canal 33, le regalaban un libro comunista, pero es que además de ser de extrema derecha, se puede ser de extrema derecha y educado. Pues no, él es maleducado. Vemos cómo rompía este libro comunista. Garcés. Tengo un libro aquí que he traído expresamente de mi biblioteca, que está hecho por la Asociación de Universitarias Españolas en el año 76, que marcó un antes y un después de la planificación comunista de España. Es decir, aquí hay un mapa bien marcado sobre una planificación comunista de España, de lo que hay que hacer para entender en nuestro país. Es fundamental que lo leas para entender el estado actual de nuestro país. Así que léetelo. A ver, pero un momento, pone el título del libro que nos has dicho: Planificación comunista para España, investigación y documentación de problemas actuales, y sale ahí la bandera de España y la bandera comunista. Con la hoz y el para que te informes, para que entiendas, para que dejes de ser tan ignorante. Lo que hay que hacer con el comunismo precisamente es tirarlo, ¿vale? Por favor, porque Jordi. el comunismo representa muerte, miseria, pobreza, ¿vale? El comunismo... El fascismo se cura leyendo, yo te lo he dado para que leas. El fascismo... Toma, el fascismo desapareció en el año 45, cosa que el comunismo no podemos decir. Lo mismo en la actualidad. Yo no sé cómo se te cae la cara de vergüenza. O sea, Ninguna, venir aquí... Ninguna. Con el comunismo, cero. ¿Tú ves normal esto? Borja. Amigo, ¿qué tal? Amic. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento de verte de nuevo aquí en plató, frente a las cámaras, y qué alegría que me hayas invitado. No, la alegría es nuestra, has venido a muchos programas y digo, en este no puede fallar, en el estreno. Bueno, en el reestreno aquí en Barcelona, en Cataluña, de Opina Joven. No sé, ¿qué te pareció el programa del otro día? Que nos trajiste, bueno, tú no nos trajiste, nos recomendaste un tertuliano muy bueno, que es Taleb Ali-Salem, que lo hizo a las mil maravillas, más allá de la ideología, ha subido cortes virales. Recuerdo que el programa tiene ya más de 110.000 impactos en redes sociales, más todos los que puede tener en televisor. Escucha, un crack, Taleb, ¿no? Ya te lo dije, tú me pediste a ver si podía traer, entre comillas, algún tertuliano de confianza y yo me rodeo de los mejores y de muy buena gente, y Taleb, pues bueno, ya lo visteis, es en términos de comunicación buenísimo. Un crack, sí. Y bueno, tiene mucho saber estar, es una persona ya bregada en el tema de salir en la tele, en la radio y demás, por las cuestiones del movimiento saharaui, y sabía que no se iba a defraudar. Que estuvo en la manifestación saharaui del pasado fin de semana en Madrid, sí. ¿No? En Sol, puede ser que le hicieron. En Madrid, sí, en el centro de Madrid. Sí. ¿Y qué dijo allí? O sea, ¿por qué era esta manifestación? Bueno, básicamente es una manifestación que hacen anualmente pues, la población saharaui afincada en España, pues para reivindicarse no solo como pueblo, no solo nacionalmente, sino para denunciar los atropellos tanto del régimen de Marruecos como del Estado español, que está en connivencia, en este caso con el régimen marroquí, para seguir con mantener esa opresión atroz que hay por parte de Marruecos al pueblo saharaui. Un tertuliano anarquista, como anarquista yo creo que también es un poco Taleb. Tuvimos muchos impactos, no solo a nivel de visitas, a nivel de visualizaciones, a nivel de likes, de retweets, sino también que salimos en la prensa. Vemos esta imagen con una captura de Estado de Alarma TV y otra de Las Voces del Pueblo. Una habla de Jordi Garcés, la otra de Taleb Ali-Salem, que dijo que Pedro Sánchez era fascista, directamente que aplicaba políticas fascistas él y el gobierno de España, pero luego el otro protagonista del debate fue Jordi Garcés, que le dieron un libro comunista, como acabamos de ver ahora en el vídeo, y lo rompió. ¿Qué te pareció esta táctica o esta técnica mafiosa casi del señor Garcés? Que es un impresentable, sin duda. Bueno, no voy a entrar en calificativos de si es impresentable o no, eso ya cada uno que lo considere, pero a mí no me sorprendió para nada. O sea, lo que ha hecho siempre la extrema derecha con todo lo que no sea extrema derecha, sobre todo con el comunismo, con el anarquismo,
es lo que todos sabemos. De hecho, habría que agradecer que el fascismo ha evolucionado y ahora solamente rompen los libros. Antiguamente, bueno, hace 80 años... Todo se quedará en romper libros, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá... O quemarlos. Ojalá hace... Que él lo quería quemar y yo le digo, bueno, si quieres muérdelo, rómpelo, pero quemarlo puedes incendiar el plato de Río Bo. Tampoco vamos a poner a Río Bo en un aprieto, ¿no? Es una persona de extrema derecha haciendo cosas de extrema derecha, no debería sorprender a nadie. Total. Nada más. Luego lo vi en la entrevista que le hicieron. Va perfecto porque íbamos a ver la entrevista ahora en este corte en Estado de Alarma TV, donde el señor Garcés era entrevistado por Tate Barceló, de Estado de Alarma TV, del canal de Javier Negre. Y nada, decía esto, rajaba de mí, de Toni García Pérez, del comunista Toni García Pérez. Si el presentador no es que vaya a favor de los otros tertulianos, es que va en contra de mi persona, en contra de mi ideología, y eso lo posiciona a él. Yo pienso que como periodistas lo que se tiene que hacer es ser neutral. Evidentemente que cada uno tiene su ideología, pero de cara a la gente, de cara al público, y más cuando estás haciendo un programa en directo, tú tienes que ser una persona, entre comillas, neutral y que todo vaya fluido. No puedes estar preguntando y cortando todo el rato a un tertuliano porque sabes que es una ideología contraria a la tuya. Para más Inri, lo que pasó en concreto con el libro de planificación comunista de España fue que, bueno, yo no sé si todo eso estaba planificado también, pero bueno, se puso de acuerdo un tertuliano de izquierdas, comunista, Toni, y bueno, fue cuando allí Sergi alimentó la situación y entre comillas, me vacilaron con el libro, incluso llegando a faltarme el respeto, llamándome inculto, llamándome, bueno, que no sabía de nada, ni que, bueno, que leyera un poco, que el fascismo se cura leyendo. Sí, señor Garcés, se lo vuelvo a repetir, inculto, y si quiere le digo en catalán también, tanoca. Borja, ¿le quieres decir algo más a Garcés? No, que a mí me parece que... Porque creo que en la misma entrevista decía que le parecía que estaba todo un poco como preparado, ¿no? Lo del libro, lo de que tú le llamaras inculto o ignorante. Bueno, yo lo que creo que me da la sensación que viendo la entrevista en Estado de Alarma, lo que estaba preparado era lo de él, en Estado de Alarma me refiero, porque decir que Toni es comunista, primero de todo, que te llame una persona como Garcés comunista es algo honorífico. Es un elogio. Es un elogio. Pero quitando esa parte, es que me parece que está preparado llamar comunista a Toni para, bueno, hacerlo como todo más dramático, porque una persona que ha venido tanto al programa y que no sabe que Toni es socialdemócrata y además es bastante anticomunista, pues me demuestra que cuando va al programa no escucha a los demás. Llega ahí, suelta lo suyo y no atiende a quien tiene delante. Y eso me parece de una falta de respeto brutal. Es como si yo digo que el señor Garcés es militante de Pacma, porque me gusta a mí decirlo. Porque es animalista. Bueno, no, Garcés es animalista. Pero sería una cosa que me estoy inventando, porque sí. Pues es lo mismo, decir que Toni es comunista, que no pasa nada por serlo. Es absurdo y es que no está escuchando a la gente que tiene delante cuando viene al programa. Y eso sí que me parece de una falta de respeto a los demás tertulianos brutal. Hay que atender a quien tienes delante y saber qué piensa, qué dice y a qué se dedica. Y para redondearlo ya, decir a Toni García Pérez comunista es que es de inculto, señor Garcés, de inculto. Vamos a hablar ahora sí ya, hoy hablaremos de dos temas distintos, de la modificación del delito de sedición, que a continuación te preguntaré desde aquí y nos responderás si es un acierto de Pedro Sánchez. Y luego ya en la segunda parte del debate hablaremos sobre la nueva ley de memoria histórica, que fue aprobada hace 3 semanas, pero que, bueno, que es un asunto aún de actualidad también, que han cambiado el nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, la exhumación de Queipo de Llano, lo comentaremos todo, ¿eh? Vamos a empezar con el debate desde aquí mismo y luego tenemos unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que le gustará mucho a Irene y nos las comenta Irene. Borja, ¿qué piensas de esto del delito de sedición? Pues bueno, sobre si el delito de sedición es un acierto de Sánchez o no, yo creo que hay que empezar un poquito por el final, antes de dilucidar si es de verdad un acierto. ¿No? Porque los aciertos siempre van según los intereses, por lo que puede ser para mí un acierto, quizá para ti no lo es. Total. Lo que hay que decir del delito de sedición es que el gobierno, este gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia, nos está vendiendo esta reforma del delito de sedición
según ellos, para acercarnos a las democracias europeas. Estamos ya otra vez con la misma cantinela, esa cantinela de Europa como espejo donde mirarse, Europa donde todo es prácticamente paradisiaco, y aquí en España somos medio africanos y claro, somos lelos y estamos aún en las cavernas y tenemos que hacer lo que dice Europa. Pero claro, nos queremos acercar a Europa en lo que nos interesa. Para acercarnos a Europa en términos de sueldos, ahí ya no, Europa no existe. Entonces, claro, Europa nos va interesando solo de vez en cuando. Lo que hay que decir que hay detrás de este delito de sedición, y esto lo tiene que entender sobre todo los trabajadores, el pueblo, es que se esconde un incremento de medidas represivas en esta reforma en el Código Penal. Mientras nos dicen, vamos a reformar el delito de sedición, y se quedan con eso, o hacen que el pueblo se quede con eso, no te dicen que en el artículo 557 del Código Penal se ha reformado para que, ya, como quien dice, existan penas de cárcel para las personas que ocupen fondos buitre, empresas o sedes bancarias, porque se considerará a partir de ahora que se hace con intimidación. Es decir, vemos que detrás de todo esto hay un incremento de las penas, de las medidas represivas. ¿Por qué? Porque hay una crisis pujante que hace que cada vez estas acciones sean más comunes entre los trabajadores, que ante un incremento de su pobreza y de su precariedad se organizan más y más. Y entonces, ¿la conclusión cuál es? Que da igual que un gobierno se diga de izquierdas o progresista, aquí lo que ocurre es que ante todo son capitalistas y responden a los intereses de sus amos, los amos del cortijo, que diría otro tertuliano. Y eso significa que hay que tener un único objetivo como gobierno, da igual que seas de izquierda o de derechas, seguir con la acumulación del capital. Y eso significa que hay que mantener a la población, a los trabajadores, calladitos en casa, porque si no ahora ya les vamos a meter en la cárcel. Pero eso no te lo están contando con esta reforma del Código Penal. Por supuesto, hay que decir que esto también lo hace Pedro Sánchez, evidentemente, como cooperación con sus aliados nacionalistas catalanes. Evidentemente, esto es política, es así. Si yo tengo unos aliados, claro, si yo tengo unos aliados y quiero mantenerlos como aliados, tengo que darles algo de lo que me piden. Entonces, ¿acierta Sánchez? Hombre, desde el punto de vista de su gobierno, sí, acierta, porque mantiene a los trabajadores con miedo, sin que se organicen o salgan tanto a la calle, y encima a mis amigos del Prusés los tengo contentos. Desde ese punto de vista es un acierto. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores, del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, no es un acierto, sino todo lo contrario. Pero Aragonés está encantado con esta reforma y ahora ya empezó claro. la de malversación. La siguiente será la de prevaricación. Aquí, campiqui-pugui. Veremos, vamos a escuchar a los siguientes tertulianos, pero es que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho eso y hay que escucharlo. Con toda claridad le decimos a todos y a cada uno de los dirigentes socialistas en cada ayuntamiento de España y en cada comunidad, en este tema o se está con el interés particular de Sánchez o se está con los intereses generales de España. Amigos, algunos nos dicen que no demos lecciones. Resulta que ahora la legitimidad para hablar del futuro de España se la conceden únicamente a Junqueras, a Puigdemont y a Otegi. Ellos son los interlocutores principales de lo que nos piden que callemos. Pues a mí no me van a silenciar. Hay muchas cosas negociables, sin duda, para mejorar nuestra democracia, pero la igualdad de los españoles ante la ley no es una de ellas. Es lo que pienso y es mi deber explicitarlo. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. No existe ningún principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un código penal a su medida y que encima cuenten para ello con la complicidad del mismísimo presidente del Gobierno de España. Lo peor es que efectivamente esto no es una excepción. Intervención excepcional y sin preguntas, la de Alberto Núñez Feijóo la semana pasada, hablando de lo que quiere hacer el Gobierno de España, obviamente con el apoyo de todo el Congreso de los Diputados, porque por eso estamos en una democracia. Así que si finalmente se acuerda esta modificación del delito de sedición, será porque la mayoría de los parlamentarios lo han acordado, ¿eh? Vamos a escuchar las opiniones de los otros tertulianos. Irene Pardo.
Bueno, fue una intervención sin preguntas porque fue una declaración institucional, no fue una rueda de prensa, para aclararlo después de lo sucedido y porque Núñez Feijóo dio esa declaración institucional justo después de acabar su gira, por así decirlo, política por Latinoamérica y justo hacía horas que había aterrizado en España. Lo que estamos viendo a día de hoy por parte de este gobierno socialcomunista es un atropello sistemático de las libertades de todos los españoles y una humillación constante a todos los españoles y concretamente a todos los catalanes constitucionalistas que vivimos durante un periodo de tiempo dentro de muchísimos años que llevamos viviendo todo lo que viene siendo el procés y todo lo que vienen siendo las políticas sectarias de gobiernos independentistas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es lo que nunca antes hubiéramos pensado que un partido de Estado como es el Partido Socialista, de la mano de un presidente del gobierno, abrazándose y lanzándose a los brazos del separatismo y de aquellos que dieron o intentaron dar un golpe de Estado desde las instituciones catalanas. Y esto lo está haciendo un presidente del gobierno de España. Y lo hace con un único objetivo: seguir 5 minutos más aferrado en Moncloa. No lo hace ni por el bien común, no lo hace ni por una situación más distendida en Cataluña, ni lo hace por una mayor convivencia en Cataluña. Lo hace porque necesita aprobar unos presupuestos y su moneda de cambio es darle absolutamente todo lo que le pida a los independentistas, concretamente a Esquerra Republicana de Cataluña. Y a día de hoy estamos viendo cómo detrás se está negociando también lo que va a ser el nuevo delito de malversación. Y encima lo hace mintiendo a todos los españoles. Empezó diciendo y presentándose a unas elecciones, déjame medio minuto, lo hizo presentándose a unas elecciones diciendo que no indultaría a los políticos presos, los indultó. Dijo y se presentó a unas elecciones diciendo que no gobernaría con Podemos y hizo vicepresidente y ha hecho ministros gente de Podemos. Y dijo que se cumplirían las condenas íntegramente por los políticos del procés. Y no lo ha hecho. Porque, claro, si hacemos intervenciones tan largas se nos va a dormir la gente de Castilla, de Madrid, toda esta gente que nos ve, ¿no? Entonces, yo voy a intentar dos cosas, dos ideas muy sencillas. Bueno, yo creo que la primera es que Feijóo y también Irene deberían sacar la Ayuso que llevan dentro, dejarla apartada y empezar a hablar de otra manera. Lo digo porque todo esto de, ¿cómo lo ha llamado? Las políticas sectarias, bueno, todas estas historias, ¿no? Y la de Feijóo ha sido maravilloso, ¿no? Esto es una cacicada intolerable. Bueno, ojo, cuidado. Primero, cuidado con el léxico. Segunda, vamos a las cosas importantes, porque Feijóo decía una cosa interesante, hablaba de los intereses generales de España. Yo ya me permitiréis, soy catalán, me he comido el procés entero, a mí me interesan los intereses generales de España y, por tanto, me interesa muchísimo el interés general de Cataluña. Y, evidentemente, en el interés general de Cataluña, y lo dice alguien que ha estado durante 5 años, todos los días, de tertulia en tertulia, partiéndose la cara en contra de la independencia, en TV3, en Cataluña Radio, en Televisión Española, donde ha hecho falta, estamos en un momento que nada tiene que ver con el 2017. La realidad del 2017, que por cierto era cuando gobernaba el Partido Popular, era una realidad no de chispa, no, era de explosión total. Y ahí fue donde muchos nos significamos de forma pública, y yo creo que lo hicimos muchos, y creo que esto es relevante. Ahora bien, Fernando, ¿te quedas con la Cataluña del 17 o con la Cataluña del 22? Yo me quedo con la del 22, lo tengo clarísimo, y creo que la mayoría de la gente en Cataluña también. Entiendo que por eso se votó a Salvador Illa y entiendo que por eso no hemos visto ningún tipo de reacción desmesurada, más allá de la reacción de los partidos políticos en esta materia, porque yo no he visto gente en la calle, yo no he visto gente como el 8 de octubre saliendo a la calle a pedir no sé qué, con lo cual yo quiero creer, es más, quiero creer no, estoy convencido de que a día de hoy, aunque a muchos emocionalmente, y callo, emocionalmente nos cueste, necesitamos gente que tome decisiones valientes como esta. Elizegui. A ver, el Partido Popular lo que está haciendo ahora es exactamente lo mismo que hizo con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Azuzar las brasas para intentar obtener algún rédito electoral. Yo soy de los que cree que al nacionalismo no hay que hacerle concesiones. Ahí es una percepción que yo tengo y siempre he mantenido. Pero también creo, y eso es una de las cosas que me he dado cuenta, que al nacionalismo le hacemos un flaco favor buscando la confrontación. Porque al final lo que conseguimos es que los nacionalistas obtengan lo que quieran, que es un adversario con el cual rivalizar y polarizar y crear una situación de conflictividad en Cataluña que es insostenible.
La verdad es que la estrategia del Partido Popular durante 2017 fue terrible. Lo único que se hizo fue utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para conseguir votos. Y eso fue terrible. Fue una vergüenza y fue una falta de respeto a las instituciones. Y lo que hace Feijóo es exactamente lo mismo. Buscar una confrontación innecesaria que nos llevará otra vez a lo mismo que tuvimos en 2017. Los años del Partido Popular, Mariano Rajoy no solucionó el problema. Mariano Rajoy no solucionó el problema. Pedro Sánchez ha desactivado el nacionalismo. Es una evidencia. Es una evidencia. Es mantener la convivencia en Cataluña. Pedro Sánchez ha desactivado el nacionalismo. Lo ha demostrado. No hay más evidencia. Incluso te diré que a mí me ha demostrado que hay otra estrategia frente al nacionalismo. Y me lo ha demostrado él. Y es así. No hay más. No hay vuelta de hoja. Pedro Sánchez ha acabado con el nacionalismo. Que la calle no esté caliente. Pere Aragonés está totalmente fuera de combate. ¿Quién lo ha conseguido esto? ¿Mariano Rajoy? ¿El Partido Popular? No. Pedro Sánchez y el Partido Socialista. No hay más. A partir de aquí, cualquier cosa sobra. Es que no hay más. Es una evidencia. No puedes negarlo. Es normal que no tengamos las calles agitadas porque no tenemos unos políticos. Es normal porque no está gobernando el Partido Popular. Por eso es normal. Porque si estuviese gobernando el Partido Popular tendríamos a unos policías hacinados en un barco. Tendríamos unos policías hacinados en un barco dando vergüenza lo que hizo el Partido Popular, dando vergüenza y humillando al Estado. Eso es lo que hizo el Partido Popular. Eso es lo que hizo el Partido Popular. Y es lo que no tiene que volver. Que yo creo que os están yendo muy bien las cosas. Os va a salir unos presupuestos aprobados y vais a gobernar un año más con total tranquilidad. Pero yo te voy a decir una cosa, Daniel. Es normal que no tengamos a políticos independentistas agitando las calles porque el Partido Socialista, Pedro Sánchez, les está dando absolutamente todo. Es decir, no hay motivo. Yo no quiero una Cataluña tranquila en base a darle absolutamente todo. Es decir, dos cosas que no son verdad. ¿Quién ha ganado en Cataluña? Políticos indultados, derogación, que no es reforma. Pero a ver, me vas a estar interrumpiendo. Perdona, yo te he escuchado. ¿Quién ha sido el partido más votado en Cataluña? El nacionalismo. Dos cosas. No voy a hablar. Dos cosas que no son verdad. Por intentar aterrizar, ¿vale? Dos cosas que no son ciertas. Lo digo porque se habla mucho del tema de los presupuestos y es verdad, nos hemos acostumbrado desgraciadamente a que lo de los presupuestos son contrapartidas, ¿no? Es decir, Esquerra Republicana para el Ayuntamiento de Barcelona decide votar los presupuestos cuando había dicho 2 días antes que no, el año pasado. Pero los presupuestos no son eso. Es decir, los presupuestos no son una contrapartida sistemática. Y a día de hoy, Sánchez, cuidado, Sánchez no necesita aprobar los presupuestos. Es decir, a ver si nos enteramos de eso. Sánchez puede pasar con unos presupuestos prorrogados, como por cierto pasó Mariano Rajoy durante años. No puede porque lo necesita para recibir los fondos Next Generation de Europa. Y necesita aprobar unos presupuestos generales del Estado para recibir los fondos europeos. Es cierto lo que dice porque es un punto obligatorio de la Unión Europea. Y así se ha dicho, sí, por supuesto que es obligatorio. Sí, lo mismo que decía el Partido Popular, que decía que la Unión Europea no nos iba a dar dinero porque no hacían lo que el Partido Popular quería. Y luego se ha demostrado que no. Pero es cuanto menos sorprendente que se esté negociando el delito de sedición con aquellos que están condenados por sedición. ¿Por qué ahora y no en el año 95 cuando Zapatero? Y aparte es que el mejor termómetro es que a Puigdemont no le gusta. Pero escúchame, es decir, a mí cuando Puigdemont dice que algo no le gusta y a mí me gusta, digo, vamos bien. Es decir, si a Puigdemont no le gusta, que teóricamente es el principal interesado, según decís, algo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Desactivar el nacionalismo y molestar a Puigdemont. Es un combo perfecto. Junqueras y Pere Aragonés están súper contentos. Pere Aragonés está fuera de juego. Pero no han ganado las elecciones. Está fuera de juego. Borja. Yo creo que hay algo también a comentar y va a ir en línea de una cosa que ha dicho Daniel. A veces estoy de acuerdo también con Daniel, aunque me hubiera gustado que le hubiera dado más bola. Pero yo lo que estoy viendo en Irene, y lo veo sobre la mayoría de militantes o votantes del PP, por no decir todos, es una cosa muy clara. Y a ver si nos vamos enterando, yo creo que ellos me van a dar la razón. Ella, por dentro me la dará también, yo sé que me la va a dar, pero no lo dirá por su boca. Mira, no hay ningún señor de derechas en este país, o del PP, que se crea de verdad cuando dice que el PSOE o el gobierno o los gobiernos del PSOE... No dices que el PSOE es de derechas. Sí. Un momento, no hay ningún señor del PP o de derechas en este país que de verdad se crea aquello que dicen de Pedro Sánchez está atado por los nacionalistas, están de rodillas ante los nacionalistas. Mira, lo que les jode, perdón por la expresión, lo que les jode a los señores de derechas de este país es que las únicas veces que la integridad territorial de este país ha estado en peligro ha sido con dictaduras de derechas o con gobiernos del PP. Nunca con el PSOE en el poder ha habido un atisbo de desintegración territorial y eso es lo que les jode. Perejil, Aznar, el 1 de octubre, Rajoy, Guinea y el Sáhara, Franco y Juan Carlos, y así para atrás. Y con el PSOE no solo no se ha desintegrado España, sino que han sabido torear y llevar como han querido a los nacionalistas catalanes, dándoles 4 migajas, que si el Netflix en catalán, que si lo otro. ¿Y dónde están? Calladitos en la Generalitat. Esa es la realidad, esas son las verdades del barquero. Y ya está, y eso lo sabéis por dentro, y por eso os jode. Por eso os jode. Esto es muy relevante, lo del Netflix en catalán, te pasa un capote. Lo del Netflix en catalán
esa era la gran contrapartida de los presupuestos anteriores, que decían, oh Dios mío, el Partido Socialista Obrero Español negociando con nacionalistas los presupuestos. Bueno, le sacaron un porcentaje de Netflix en catalán. Que oye, gloria bendita, la Rahola, ¿no? Y a lo mejor yo. Pero lo que quiero decir es que la realidad es que las concesiones, las supuestas concesiones que deberían habernos llevado a una destrucción total del Estado y a una desintegración prácticamente como nación, lo que están haciendo precisamente a día de hoy es que tengamos más nación que antes. Y esta es la realidad. Hay más Estado en Cataluña que antes. Hay más proximidad del gobierno del Estado en Cataluña que antes. Hay ministros paseando por Barcelona todas las semanas. Es decir, estamos no solo presentes, sino que además en un clima muchísimo mejor del que estábamos hace 2 años. Y eso es un éxito estratégico. Bueno, el Partido Socialista entiende con buenos climas y como estaba diciendo aquí Fernando, pues dando concesiones y abrazando, como decía, al separatismo. Yo no entiendo el ceder. Bueno, a ver, Daniel, ¿me vas a dejar hablar? Yo no entiendo el ceder por tener una mayor convivencia. Es decir, muchos catalanes, que igual que Fernando estaba diciendo que él también se partió la cara en esos años, nos la hemos partido muchos, también los militantes del Partido Popular. Y estoy convencida de que se pueden hacer muchísimo mejor las cosas de lo que se hicieron antaño en aquellos años, ¿no? Pero ¿quién nos iba a decir que hubiéramos tenido un gobierno de la Generalitat que hizo lo que hizo en aquellos 6 y 7 de septiembre del año 17 y posteriormente el 1 de octubre, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero nunca cediendo ante el nacionalismo y menos cuando este nacionalismo está diciendo que lo volverá a hacer. Irene. Es decir, ¿qué se ha mejorado cuando tienes a un Pere Aragonés que ellos dicen que están totalmente fuera de juego? Pero es que yo lo veo día tras día saliendo del Palau de la Generalitat, dando ruedas de prensa diciendo que lo van a volver a hacer, que van a volver a poner urnas y que encima cada vez que el Estado les concede una cosa, van un poquito más allá. Ahora les dieron los indultos. Siguiente, Irene. Derogación del delito de sedición. Irene. Ahora el gobierno ha anunciado que va a derogar el delito de sedición. Hará otro pasito más. Ahora podrás robar Irene. dinero público a cambio de poner eso es mentira. urnas. Cuando es mentira, eso no es verdad. Fernando, No, es que ibas muy cuando bien, pero has les mentido den ya. lo que quieren con el delito de malversación, ¿sabes qué van a pedir? Otro referéndum Claro de que autodeterminación. sí, hombre, sí. Y luego, ¿sabes qué van a pedir? Amnistía para Irene, todos te voy a dar un los dato. políticos condenados Dejadme por el bajar el debate. procés. Y eso va a ser lo Dos que va a datos. pasar. Si a esto le llaman datos. distensión política, lo siento Yo te hablo de mucho. distensión política. Muchísimos millones Dos de datos. españoles y Dos muchísimos datos. catalanes no nos sentimos datos. absolutamente Bueno, nada al lado de vuestra Lo de millones de vuestra catalanes lo filosofía. tendríamos que ver porque te recuerdo que ganamos las últimas elecciones. Pero no solo eso. Mira, 2 datos de hito, ¿vale? Que son importantes. La primera, 2 elecciones No seguidas. ganasteis las elecciones. Sí, ganamos las elecciones. ¿Cómo que no? Las ¿Cómo que no? las Las del elecciones- Parlamento, Salvador Illa. vale, Mira, vale. 2 cosas a tener muy en cuenta, que creo que son muy importantes. La primera, A base de mentiras las ganasteis, ¿eh? dos A base de legislaturas- mentiras. Sí, bueno, luego me las Porque cuentas. vuestro programa electoral Un no segundo. decía nada, Me querías no decía escuchar. Yo creo- absolutamente me nada querías de lo que habéis escuchar. hecho en los Irene, últimos meses. me querías O sea, escuchar. habéis mentido a catalanes y Pero a me todos querías los escuchar. españoles. Me querías Sí, sí. escuchar. Bien, 2 datos que son relevantes. La primera, 2 legislaturas seguidas sin que el nacionalismo gane las elecciones. Es relevante, es importante. Segunda cosa que creo que es muy importante. Eso no es gracias El a partido- vosotros, ¿eh? No, claro, es gracias a ti. Es gracias a que el Partido Socialista- independentismo Irene, de tiene verdad. una frustración Escucha. interna y que se pelean entre ellos. Escucha. No es gracias al Escúchame una Partido cosa, Socialista Obrero escúchame una Español, cosa, no es gracias escúchame al una Partido cosa. Socialista. No, claro que no, es verdad. Entre 2 estrategias que hemos vivido, que es la de M. Rajoy y la de Pedro Sánchez, es mucho mejor la de M. Rajoy. Está clarísimo. Calles incendiadas, gloria bendita. Pero a partir de aquí, Irene, el segundo dato que te quería dar que no quieres escuchar. Es muy sencillo de ver, fíjate. Hablabas de Pere Aragonés. Pere Aragonés dice. No, es que antes se hacía, ¿sabes? Es que la diferencia entre decir y hacer es enorme. Y decir está mal, claro que sí, lo combatimos políticamente, todo lo que haga falta. Pero la realidad, prefiero un independentismo que dice a un independentismo que hace. Y digo otra cosa. El porcentaje de apoyo del independentismo, lo digo porque hablabas de que les estamos cediendo y ahora viene un referéndum. Ojo, cuidado. El porcentaje de apoyo a la independencia a día de hoy es infinitamente menor al de hace 5 años. Y lo sabes perfectamente. Y seguro que esto ha sido gracias a M. Rajoy. Yo lo que digo es que la realidad es que a día de hoy el apoyo al independentismo es menor. Si eso no es un éxito, Irene, que venga Dios y lo vea. Hasta el Dios conservador, ¿eh? Que venga y lo vea. Porque la realidad es que esto es un éxito de Sánchez. Por Dios. No, es que me hace mucha gracia también de la forma. No, tiene gracia y no. Pero la forma en la que te diriges a Rajoy con lo de M. Rajoy, supongo que también el tema del delito de malversación que estáis cocinando eso también es entre mentira. tinineles es para que Pero no vale- vuestro cuidado con amigo los titulares. Griñán de los Griñán, no, ojo. ERE también Griñán de los ERE, se ha Cuidado, absuelto. 2 Pero bueno, cosas. esto es otro tema, el tema de la Es un corrupción, temazo. que no voy a- Es que un no voy a- temazo. que no Porque voy el a- Partido Popular tiene un que máster no en voy- corrupción que no y este voy es a- un temazo. no, Yo sí lo voy a abrir. no voy a Te digo 2 entrar. cosas. Escucha, Fernando,
me dejas abrirlo. 980 millones de euros robados por el Partido ha pedido un Socialista Obrero indulto Español y se de tramitará, gente parada. se tramitará un Gente indulto, parada. se tramitará No, un es que indulto claro. como con cualquier otra persona. Punto Fernando, número 2. Segundo, no habléis de Fernando corrupción Carrera. que la tenéis muy cerca. Escúchame, vamos, has introducido el tema de la malversación y es que es muy sencillo. Parlemna. Parlemna, tenemos un titular preparado, repasamos el titular. Estupendo. Así la audiencia se entera de qué es esto del delito de malversación y lo hablamos. Y analizamos la Y mentira. lo analizamos, ¿vale? ¿Cuál es mi cámara? Ahí está. Vale, el gobierno se abre a estudiar la reforma del delito de malversación. Bolaños dice que lo estudiará si algún grupo lo pide en las enmiendas a la reforma de sedición y hay mayoría en el Congreso. Vale, Lo ahora pedirá sí. el Grupo Socialista. Ahora sí, por partes. Vamos a analizar este tema. Elízegui y Fernando, hablemos de este tema. No, de esto no, del que acabamos de ver, de la reforma del delito de... No, dejemos a los que parten libros, ¿no? Que esto no aportan mucho. Yo la verdad es que me quedo absolutamente alucinado con las declaraciones que hace Irene, pero es que además, o sea, Irene, está bien, puedes defender tus posiciones, pero no hace falta que digas mentiras. Pero hay cosas que son mentiras. El tema de la malversación es la gran mentira que acabas de decir, la última que has dicho. El Partido Socialista no ha puesto sobre la mesa el tema de la malversación, lo han puesto los nacionalistas. Y el Partido Socialista ha dicho, muy bien, vamos al Congreso y si queréis presentarlo, lo presentáis y se valora y tenéis que tener una mayoría y tenéis que hacer la reforma. Vuestras Pero mesas de evidentemente, diálogo que no Irene, comunicáis pide a la respeto, sociedad, pide precisamente respeto, Irene, eso, cuando los demás eso te interrumpen es y tú eres lo la que primera en en la mesa interrumpir. negociáis. O sea, tú eres la Sabéis primera en interrumpir, perfectamente Irene. cuáles son cada No, está escalón bien. del nacionalismo Vale, muy y del bien, sí, separatismo. muy bien, Irene. ¿Cuál es el siguiente? No, es que Delito igual de Irene tiene muchas malversación. ganas de hablar, porque claro, es del Partido Popular y masterclass en malversación y corrupción Referéndum. tienen, vamos, maravillosos. Son los que más saben de corrupción en España. Así que solo seguidos mira, por los desde la nacionalistas. izquierda no vais a dar ninguna No, lección de hombre, corrupción. ya te Desde puedo el Partido decir Popular que- ya te puedo decir tampoco, yo pero al menos que desde el Partido a los Popular hay mucha condenados por experiencia. M. corrupción no los Rajoy sabe defendemos muy como bien- hacéis desde el sabe muy Partido bien cómo va la Socialista. corrupción. Mira, si tan bueno sería, si tan bueno es el tema de, Os pica, de cambiar ¿verdad? el Os Código pica. Penal y cambiar Es duro, el es delito duro, de, formar parte de un sedición, partido no que ha lo sido hubierais- condenado no lo por hubierais corrupción. hecho por la Es durísimo. puerta de Y además atrás, es que habéis perdido el gobierno incluso no por lo hubierais corrupción. hecho por la Sois el puerta. único No se puede partido, hablar el con único esta partido persona. que ha gobernado España que ha Es perdido el gobierno imposible. por corrupción. Es que El es único. imposible. Tenéis una masterclass en esto. Mira, Daniel, Irene. si Y luego de verdad Borja. no tuvierais miedo y tan bueno es el tema de la derogación del delito de sedición, no lo hubierais presentado por la puerta de atrás, presentándolo como grupos parlamentarios, sino como una proposición de ley desde el gobierno. Precisamente lo Pero habéis si el hecho así. Partido Socialista habla de sedición, la malversación no es lo un tema habéis del hecho, Partido Socialista. lo habéis hecho así precisamente para no tener informes desfavorables, negativos por parte del Tribunal Supremo y por parte del Yo entiendo Consejo que os General del interesa hablar Poder de esto porque Judicial. necesitáis Por lavar la eso cara lo presentáis y como la grupos vergüenza. parlamentarios, para ahorraros los informes negativos sobre la derogación del delito de ¿Sois conscientes sedición. que esto no lo entiende nadie? Y es por- ¿Sois bueno, conscientes que da esto no lo igual, pues entiende lo nadie? explicamos, Pero es que esto- pues lo explicamos. Así como los letrados en el Parlamento dicen que ciertas leyes son contrarias y que no son favorables, pues también tenemos unos letrados en España que dicen cuando una ley no va por buen camino y vuestra ley, vuestra reforma del Código Penal no va por buen camino ni es buena Te lo han dicho, para sí, España. te lo han dicho. Precisamente Porque en materia de negociar el malversación, Código Irene, en Penal materia con de aquellos malversación, que están precisamente, condenados el presidente por del gobierno lo que ha delitos dicho es que hay que penales esperar a que no los jueces es sienten legítimo. jurisprudencia. Irene, ¿con qué Y letrado tampoco hablas? tenéis legitimidad a cambiarlo cuando no Pero, habéis Irene, si informado a precisamente- vuestros si votantes precisamente sobre el lo que presidente del ibais gobierno ha dicho a hacer. que hay que tener Habéis mucho cuidado engañado a con más este de tipo 4 reformas. millones de votantes Pero, Irene, ¿con qué socialistas. letrado mentira lo que hablas? estás diciendo. Pero es Irene, mentira ¿con lo qué que estás letrado diciendo. El hablas? Partido Socialista ha dicho claramente que hay que tener mucho cuidado con estas reformas Sí. y que hay que estudiarlas muy Habéis bien. engañado Lo ha dicho a precisamente. vuestros votantes que tú- y lo vais que a tú pagar en pretendes las es que urnas. no haya ningún Pero debate. desde ya, desde el O sea, Partido Popular. Tu modelo pero es ¿sabes que qué no haya pasa? ningún debate. Que esto no va a ser. Oye, cerramos el esto no Congreso, va ya a sé que os tener- gusta cerrar la democracia. Esto no ya va sé, a es lo tener vuestro. carnet Lo vuestro es que no haya socialista ningún debate, o que no no haya tenerlo. congreso, que no haya Esto democracia, que no va haya elecciones. de ser una Es lo vuestro, persona de es lo Estado. vuestro, Por es eso vuestro modelo, desde porque aquí, es el desde el mismo que el de Partido los Popular. nacionalistas. El Desde el conflicto Partido, perpetuo desde donde el no se llega a Partido ningún Popular lado. hacemos un llamamiento Ese a es todos vuestro esos modelo. diputados De del la Partido Socialista de Aragón, de esos diputados del Partido Socialista de Paje, de esos diputados del Partido Socialista de Sánchez Vara, de Fernández Vara, perdona, para que Pero ahora voten, también te metes en casa para de los que partidos voten, ajenos. no, para que voten Ahora en contra también- de lo que Pedro ahora- Sánchez quiere ahora hacer, porque también esto no valoras va los partidos de ajenos. tener un carnet socialista o dejar de tenerlo. Esto va de tener sentido de Estado. ¿Por qué los varones socialistas están en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué no hay hegemonía dentro del Partido Socialista? ¿Por qué? Si tan bueno es para Cataluña y para el conjunto de España. ¿Por qué han salido personas de peso y presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista diciendo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es todo lo contrario a lo que se debería de hacer? ¿Por qué? Borja. Porque no es verdad lo que estás diciendo. Claro, claro, ahora también me lo invento yo. Yo estaba esperando un momento porque, claro, yo cuando ha empezado el programa he oído que Irene decía que vivíamos bajo un gobierno socialcomunista
Violeta.
Y claro, yo me había despertado esta mañana pensando que seguíamos en una democracia liberal y digo, ostras, coño, que acá ha vuelto el comunismo. Yo ya estaba, digo, perfecto. Claro, y ahora me he dado cuenta que estaba hablando con Fernando y le estaba diciendo las leyes que va a hacer ahora el gobierno socialcomunista. Claro, veo que dice ella, Irene, el referéndum, la sedición y la malversación. Y digo, oiga, ¿y las cosas comunistas? Yo pensaba que ahora Irene diría, y también van a expropiar las grandes empresas. Digo, maravilloso, pero veo que de socialcomunista, según Irene, no va a haber ninguna ley. Entonces, o vivimos en un gobierno socialcomunista o no, pero no se puede vivir en un régimen comunista y que no haya leyes comunistas. Va contra la lógica dialéctica. Entonces, ya basta de comunismo, Irene, ya basta. Es que ya me cabreo porque no puede ser que la cantinela siempre... Es que vivimos bajo un régimen comunista en España. Oiga, ¿ustedes saben lo que es el comunismo? Ustedes no saben lo que es el comunismo. Si en España viniera... Es que todo el día, que si vuelven los bolcheviques a la Plaza Roja, si es que ahora van a abrir las checas, los ricos están perseguidos como los zares de Rusia. Oiga, una cosa, el comunismo, si aquí hubiera un gobierno comunista, si hubiera aquí un gobierno comunista o socialcomunista, entonces sí que íbamos a llorar. Si aquí mañana llega el comunismo a España... Todos los de derechas, de rodillas caminando a Galapagar a pedirle perdón a Pedro Sánchez y al otro, al Coletas. Por favor, vuelve al gobierno, que ahora sí que sabemos lo que es el comunismo. Entonces sí, ahora qué comunismo hay. Si lo hubiera de verdad, le pediríais perdón de rodillas al PSOE para que estuviera eternamente gobernando, porque sabíais lo que es de verdad el comunismo. Entonces dejemos de decir ya tonterías, tanto comunismo. Por suerte el Ojalá lo hubiera, entonces sí que lloraríais algunos. Vale. Por suerte el comunismo en nuestro país ha quedado reducido a un mísero sello que ha sido retirado. Entonces, por suerte... Entonces, ¿qué estamos diciendo de socialcomunismo? Por suerte la celebración... Bueno, porque estas cosas quedan reducidas en una Europa del siglo XXI que quiere hacer este gobierno. Por suerte el sello este que conmemoraba el centenario del Partido Comunista en España ha sido retirado. Claro, que íbamos a esperar de un presidente de Correos que fue ex jefe de gabinete del Partido Socialista, ¿sabes? No podía ser menos. Claro, porque está fatal hacer un Claro, pero por algo habrá sido retirado, ¿sabes? Fatal, pero a estas migajas a esto ha quedado reducido el Partido Popular. Por suerte, a enfadarse por un sello. Esa es la política del Partido Popular. Lo que más le preocupa al Partido Popular en España es un sello que conmemora una barbaridad. Ese es el nivel político del Partido Popular. Al igual que no queremos símbolos franquistas en nuestra calle, tampoco queremos sellos del Partido Comunista que dejó en el siglo pasado más de 100 millones de muertos. Ojalá os preocupase tanto como os preocupa un sello la pobreza en España. Ojalá os preocupase tanto la pobreza como os preocupa un sello que tiene ningún valor. Eso es lo que demuestra lo que es el Partido Popular. Está más en aprobar leyes para los sediciosos que aprobar leyes para la clase baja y media que por arreglar los problemas de nuestro país y mejorar la economía que tenemos. El Partido Socialista que todos sus recursos los emplea en contentar a los independentistas y no aprobar leyes que vayan en beneficio de la clase media y baja de ese país. Chicos, os juro que esto lo he vivido al revés. Lo de tres personas que opinan distinto a mí, lo he vivido y sé. ¿Tú, Fernando, que si hubiese un sello fascista, por ejemplo? No, es que es muy distinto. Es decir, pero es que además, perdona que te diga, pero no ser capaces... Lo ha dicho Irene. Claro, es que es tremendo. Es que no ser capaz de ver la diferencia entre lo que es el franquismo y lo que fue el Partido Comunista de España, que por cierto, oye, vamos a ser un poco serios. Quiero decir, muchísima gente del Partido Comunista de España fue la que alertó aquí y dijo, oye, cuidadito con lo que pasaba en Rusia, eso no es lo que queremos aquí. Quiero decir, que hay una mutación muy distinta a lo que fue el franquismo, pero no tiene nada que ver. Para mí, de verdad, no es un tema... Lo más relevante no es esto. La realidad es... El bochorno que produce que haya cierta clase política que genere reels como los reels de Ayuso, lo habéis visto, ¿no? Esto de que se dice, comunismo, todo es comunismo. Bueno, ojo, cuidado, porque utilizar la historia de esta forma tan grullera, em surt en català, una forma de utilizar la historia tan grosera, tan poco rigurosa y tan ridícula en pleno 2022, a mí me daría que pensar, pero oye, de verdad, si ese es el modelo... Adelante. Las urnas, tú lo decías, en las urnas lo vamos a ir viendo, lo vamos viendo. El desgaste de Ayuso también se ve. Vosotros de buenos y malos decidís vosotros qué totalitarismo es mejor que otro totalitarismo. De verdad me estás comparando... Sí, yo condeno absolutamente todas las dictaduras y todos los totalitarismos que ha sufrido la historia mundial. Vosotros me estás comparando a Franco con algún líder del Partido Comunista de España. Vosotros no, y si quieres hablamos sobre la ley de memoria histórica. ¿Tú sabes dónde estaban cada uno? Pero si quieres también hablamos de lo que hicieron vuestros colegas en el partido... Fernando, ¿sabes lo que hicieron vuestros colegas en el Parlamento Europeo en el año 2019? Pero tú sabes la diferencia.
votaron en contra del comunismo, Pero que votaron en contra que no de una hablamos del declaración comunismo, que condenaba hablamos del absolutamente Partido todo el socialismo. Comunista de ¿Sabéis España, qué hizo que el tiene Partido narices? Socialista Obrero Español en el Congreso Español? ¿Sabes lo que se explica en Francia, por ejemplo, cuando Hizo se habla del todo lo Partido Comunista de contrario. España? ¿Tú sabes lo que explican en la ENA, en la Condeno Escuela Nacional? absolutamente todo lo que ha pasado ¿sabes lo que se en explica este país en la y lo que- Escuela Nacional de Alta Política en Francia sobre el Partido Comunista de España? Lo digo porque no se habla de comunismo. Las Hablar de víctimas del comunismo es un cajón tienen desastre. el mismo derecho Claro, a ser honradas que las claro. víctimas por el fascismo. ¿Pero quién te ha dicho lo que no? mismo. ¿Pero quién te ha dicho que no? Tú, ¿Yo? con tus ¿Cuándo lo he argumentos dicho? lo estás diciendo No, en no, esa pero ¿qué silla. estás diciendo? Sí. ¿Qué estás diciendo? No, eso es mentira. Tú estás Irene, hablando de unas Irene, víctimas llevas y de muchas otras en mentiras, diferente llevas clase. muchas mentiras, pero sobre lo que Aquí yo no hay diga, por muertos de favor, no. primera y muertos de ¿Pero qué estás segunda. diciendo? Pero, Lo mismo que estás de verdad, diciendo coge tú. la Ayuso que llevas dentro y sácala. No, Sácala fuera un momento, de verdad. Escúchame un no, segundo. no, Es que no te permito, Fernando, no te Fernando, permito, la Irene, pregunta que de hables de Sergi muertos. Alex, No, ¿te no, parece no, bien, no, te parece escúchame. bien un sello comunista Irene, y no te parece Irene. bien otro No, claro que no me a parece bien un a sello mí no me franquista. a mí no me parece Pero que bien estás- ni uno escúchame, ni el otro. escúchame, A hay una ti, diferencia que eres sí. incapaz de ver. Para ti hay Sí. muertos de primera y muertos de Vuel- segunda en vuelve la a decir historia de eso, nuestro vuelve país. a decir eso, Para mí, vuelve no. a decir eso, vuelve a decir Para eso mí y no, me lo levanto estás y me diciendo- largo, lo estás porque diciendo me estás tú, insultando lo más tú estás que Pilar diciendo tú, Rahola. ¿Estás lo estás escuchando? diciendo Que eres peor tú, que Pilar Rahola, Irene. lo estás di- Escucha, lo estás muertos de primera y muertos de diciendo tú segunda. al Pero decir, estamos locos. al decir que conmemorar Pero un que dejes de sello hablar del por Partido mí. Comunista Que ya sé que de te encanta España hablar es por mí, pero mejor que no lo que hagas. otras cosas en Pero este que no lo país. hagas, que no hables por mí. ¿Lo estás diciendo Que tú? no hables Pero por si mí. lo estás diciendo Que tú. no hables por mí. Que no hables por mí, nunca más. Bueno. Nunca más. Pero si es que lo estás Yo diciendo diferencio tú. entre el comunismo como cajón desastre y entre el Partido Comunista de España, que hizo una transición Luego hablamos modélica. A partir de aquí, lo de muertos de primera y muertos de segunda, vamos a revisar algunos ayuntamientos que gobernáis en el resto de España con las Perfecto. plaquitas franquistas. Cuando Irene. quieras. Vamos a revisarlos. Cuando quieras. Hombre, no. No te tenías Cuando que quieras. ir y tenías prisa, pues es que si alargamos tanto este tema, no podemos debatir el segundo. Y quiero debatir el segundo porque está muy relacionado con esto que estabais hablando. Estabais hablando del franquismo y hace unas 3-4 semanas se habló, se pactó, se aprobó la ley de memoria histórica, la nueva ley de memoria histórica. Repasamos unas declaraciones en el Congreso de los Diputados y empezamos el nuevo debate. El gobierno español ha aprobado una nueva ley de memoria democrática que avanza en el reconocimiento y persecución de los crímenes del franquismo. Entre otras cosas, establece como política de Estado la búsqueda y exhumación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Claro que el Estado reconoce a partir de la entrada en vigor de esta ley que se han de recuperar los restos de las víctimas de la Guerra Civil. ¿Quién es capaz de negar a las víctimas recuperar los restos de sus seres queridos? ¿Quién? ¿Quién? Pues eso establece la ley. El Partido Popular, principal formación de la oposición, no se opone al reconocimiento de las víctimas, pero ha criticado el apoyo de los independentistas vascos que durante muchos años se negaron a condenar los asesinatos de los terroristas de ETA. No se puede permitir que legislen los testaferros del terrorismo, además con el agravamiento de escribir la historia de sus víctimas. Eso es totalmente indecente. Mientras que la extrema derecha ha votado en contra de la ley porque considera que divide a los españoles, los independentistas catalanes también se han opuesto porque aseguran que, según ellos, consagra el régimen fascista establecido por la actual Constitución española. Pues la nueva ley de memoria histórica, que se aprobó hace 3 semanas, la vamos a comentar a continuación. Vamos a contar también una serie de titulares, aparte de que se ha cambiado el nombre del Valle de los Caídos al Valle de los Cuelgamuros. Tenemos la exhumación de Queipo de Llano, que aquí lo vemos, la Hermandad de la Macarena exhuma los restos del general golpista Queipo de Llano de su basílica. Todo esto a raíz de esta nueva ley y también las distinciones nobiliarias que le han retirado el título hasta 33 títulos nobiliarios que anula la ley de memoria histórica. Carmen Martínez Bordiú, Francis Franco, y luego también tenemos por aquí, por ejemplo, a Fernando María Primo de Rivera, a Oriol, a José Calvo Sotelo, Olri de Labri, Emilio Mola y Pérez y Gonzalo Queipo de Llano, que ha sido exhumado, como hemos comentado. Intervenciones iniciales de los tertulianos, empiezo por Borja, y 10 minutos de debate. Lo quería decir más largo, pero claro, se nos ha alargado esto de la sedición. Borja. Bueno, sobre la nueva ley de memoria histórica o de memoria democrática, como se le quiera llamar, yo creo que hay que separar la opinión en términos teóricos y la opinión en términos prácticos. Efectivamente, que en términos teóricos es de imperiosa necesidad, bueno, lo fue hace 50 años, pero más vale tarde que nunca, la existencia de una ley así, porque cuando una sociedad quiere sanear su pasado dictatorial, en este caso su pasado fascista, lo mejor y lo más positivo, en pro de las miles y miles de víctimas
de esa dictadura, de ese régimen totalitario, es hacer una ley de este calibre. Una ley de memoria histórica correcta es esa ley que, para empezar, saca de las cúpulas judiciales, militares y de los poderes económicos a quienes han estado durante la dictadura. Una ley de memoria histórica correcta es aquella que, de entrada, ilegaliza a todos los partidos que fueron golpistas o, de alguna manera, propiciaron ese golpe de Estado o ayudaron a que se consagrara. Una ley de memoria histórica correcta en pro de las víctimas es reparar económica y patrimonialmente a todas las organizaciones políticas, sindicales e individualidades que fueron robadas durante la guerra o durante la posguerra. Una ley de memoria democrática acorde a un respeto de verdad a las víctimas es una ley que prohíba taxativamente no solamente ya los honores a esos líderes franquistas o golpistas, sino que prohíba también taxativamente cualquier expresión o cualquier acto en la vía pública de esas ideologías. Eso es lo que debería hacer esa ley. Pero el problema, y aquí vamos al tema práctico, es que eso ni ha existido hace 40 años, porque la transición, el 21 de noviembre del 75, en la cúpula militar, económica y judicial, siguieron las mismas personas, no se hizo y ahora tampoco se va a hacer. Yo entiendo que el PSOE tiene que vendérselo a sus votantes para parecer que hacen de verdad algo progresista, pero lo que vamos a ver este próximo 20 de noviembre es a los franquistas campando a sus anchas por la calle, haciendo cosas de franquistas. El franquismo, el fascismo y sus expresiones van a seguir en la calle día sí y día también. Esta ley es humo, no va a pasar nada, es solamente de cara a la galería. A ver, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que de la ley de memoria democrática debería haber muy pocos titulares porque debería ser algo lo más normal del mundo. Es decir, no debería haber ningún debate. El problema que tenemos en España es que hay un grupo político con más de 50 diputados que se opone a una ley que repara a las víctimas de una dictadura. Con lo cual, a partir de aquí, ese es el debate. O sea, el debate no es la ley de memoria democrática, que está estupenda, que si alguien se la ha leído verá que no tiene ningún pero. Es que es lógico. Quiero decir, que hay que exhumar a las víctimas, que hay que encontrar a los familiares, que hay que explicar lo que sucedió. Todo esto es de sentido común en una democracia, o sea, no hay ninguna cosa que se pueda objetar, al menos si eres demócrata. Ahora bien, tenemos algunos políticos que hacen política con esto. No es el Partido Socialista quien hace política con esto. El Partido Socialista hace una ley que es de sentido común hacer, que hay que hacer, y hay algunos que politizan con algo que es de sentido común. Y lo que a mí me preocupa es que haya partidos como Vox, y el Partido Popular, que no vota a favor de una ley que al final no hay ninguna objeción, porque ¿qué objeción puede plantear el Partido Popular a una ley como esta? Ninguna. Tendría que estar a favor, tendría que estar de la mano del resto de partidos políticos apoyando este tipo de reforma, apoyando esta legislación. Esa es la lógica que subyace de una democracia, que todos los partidos estén de acuerdo en que esa democracia hay que mantenerla y hay que cuidarla. Cambio de nombres, etcétera, pues bueno, al final yo creo que también hay que ampliar mucho más lo que es la memoria democrática. Creo que no es, al final la ley es una ley de memoria democrática, pero al final es una ley de reparación de las víctimas del franquismo o antifranquista si se quiere, pero la democracia también es cuidarla frente a nacionalistas, cuidarla frente a otros elementos, que yo también puedo estar de acuerdo con otros partidos que han planteado eso, pero que no se puede uno oponer a esta ley, porque esta ley es de sentido común, repara a las víctimas y sobre todo mantiene saludable nuestra democracia. ¿Por qué os oponéis, Irene? Si de verdad quieren reparar las víctimas, todo lo que ha sucedido en la guerra civil en nuestro país, tienen que reparar absolutamente todo lo que pasó en la guerra civil. El problema es que aquí hay unos políticos que juegan a ser historiadores de una historia que ellos quieren reescribir a ver qué rédito político le sale de ellos. Es decir, el Partido Socialista cuando gobierna necesita hacer leyes ideológicas porque es lo único que tiene para ofrecer a una parte de sus votantes, que no les doy la culpa, pero es lo único que tiene que ofrecer ante la incapacidad, incompetencia que tiene a la hora de gobernar y de hacer leyes, como estamos viendo, cómo tiene que salir rectificando lo que hizo antes de ayer y así continuamente, ¿no? Al Partido Socialista siempre le ha interesado hablar de lo que sucedió hace más de 80 años en nuestro país porque le interesa tener una sociedad totalmente dividida para lo que estaba diciendo ahora, para que sea una cortina de humo a su nefasta gestión al frente del Estado. Yo soy de las que quiere una ley que dignifique y honre a todas las víctimas de todos los totalitarismos, desde un fascismo, desde lo que fue el comunismo también en España, absolutamente todas las víctimas. También quiero que se honre
que se honra a todas las víctimas de nuestro pasado más reciente, que no es el de la guerra civil, sino el de cuando teníamos terrorismo también en nuestro país, el de ETA. También quiero que se prohíban los homenajes a terroristas, cosa que se está permitiendo a día de hoy en nuestro país. Pero no, es mejor hablar de lo que sucedió hace 80 años. ¿Y por qué no se habla de lo que sucedió hace tan solo 15 años o hace 20 años? ¿Por qué? Porque tienen como socios a un partido que precisamente no condena el terrorismo en nuestro país. Por eso hablo de que esta ley es una ley ideológica y no una ley que contente y honre a todas las víctimas, porque si fuera una ley que honrase a todo lo que ha sucedido en este país, incluiríais muchísimas cosas más, pero no os interesa porque tenéis y estáis atados de pies y manos por grupos que os dan apoyo en el Congreso. Por eso son leyes ideológicas, y cuando el gobierno cambie, cuando vuelva el Partido Popular a las instituciones, revertiremos vuestras leyes ideológicas que tan solo buscan rédito electoralista. Claro que sí. ¿Tú te imaginas? Fernando, perdón. Gracias. ¿Vosotros os imagináis a alguien en Alemania diciendo que una ley de memoria histórica sobre el nazismo es ideología? ¿Os lo imagináis en serio? O sea, ¿os imagináis a alguien diciendo que reparar las víctimas del Holocausto es un tema ideológico? ¿Sabes qué no imagino? Irene, déjame hablar. En Alemania haciendo homenajes precisamente de estas personas. Y en España se está permitiendo gracias a vosotros. ¿Me dejas hablar? Es que después de tu mitin uno tiene ganas de decir cosas. Mira, la primera, evidentemente no es una ley ideológica, es una ley de justicia. Sí. Y dices, ¿al PSOE le interesa hablar de esto? Hombre, claro. ¿Sabes qué pasa? Que es que el PSOE, la gente que integraba el Partido Socialista, fueron víctimas de todo esto. Claro, y exigen una justa reparación. En una guerra civil hay víctimas de un bando y de otro, ¿eh? No te olvides de eso, Fernando. De verdad, no te olvides de eso. Oye, y muchas víctimas de... ¿Qué eres la apuntadora, Irene? No, ¿Vas a dejar acabar? Las intervenciones iniciales nunca se han interrumpido. No, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos para saltarnos la ley cuando haga falta, ¿no? Fernando, por Dios. Dicho esto, es una ley de justicia. Es una ley de sentido común, y lo que es alucinante es cuando alguien busca argumentos como estos, no prácticamente de comparativa, simplemente para negar algo que es de sentido común y que es de justicia. Cualquier demócrata debería creer que se reparara lo que sucedió hace no tantísimos años. Es que desgraciadamente el fascismo en España estuvo presente no hace tanto, desgraciadamente, y sí, hubo que hacer en la transición una serie de pactos que probablemente hicieron que no se reparara todo lo que se tenía que reparar, porque evidentemente la circunstancia obliga. Igual que con el nacionalismo en determinados momentos, hay momentos en que la historia obliga a hacer una serie de cosas. No quiere decir que después no se tenga que reparar. Y a mí esta falsedad de intentar mezclar constantemente unas víctimas con otras, como si fueran lo mismo, no son lo mismo, son momentos históricos distintos, y evidentemente todas tienen derecho a reparación. O sea, yo tengo pinta de ser comunista. Irene, cállate un momento, por favor, de verdad. Por favor, dame un segundo. Pues lo siento, me ha salido del alma, Irene, me ha salido del alma. ¿Sabes por qué? Porque llevas 3 interrupciones. Sacáis al final vuestro socialista de dentro más el socialista de dentro, el socialista de fuera, lo que quieras. Ayuso, por favor, déjame hablar. De verdad, es que llevas... Me alegro por ti, entonces estarás feliz. Pero por favor, 3 interrupciones. 3 interrupciones son muchas, que no haya una cuarta si puede ser, porfi, ¿vale? Y ya acabo. A mí, precisamente, no creo que se me pueda acusar de ser comunista. Pero una de las cosas que deja de manifiesto, para mí, la necesidad precisamente de que esta ley exista, es que hay que volver a explicar las cosas. Porque parece que gente como Irene confunde comunismo en sentido global con la trayectoria del Partido Comunista de España. Parece que el inicio del Partido Comunista de España es lo mismo que el final del Partido Comunista de España. Y no es lo mismo. Del mismo modo que ministros del Partido Popular que fueron franquistas, que estuvieron en instituciones franquistas, después gobernaron, y no les voy a decir que en 1900 lo que sea eran todavía franquistas. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto en la transición, ¿sabes, Irene? Y esto también hay que explicarlo. Y a veces veo que se os olvida. Por eso esta ley es tan necesaria. Se os olvida a vosotros, que tan solo habláis de un momento de la historia de nuestro país y no habláis de otro momento de la historia. Habláis de lo que pasó de la guerra civil, pero no habláis de que eso sucedió hace más de 80 años y que la gente, la sociedad, los españoles, queremos mirar hacia adelante y no estar continuamente mirando hacia el pasado. Es que la calle tampoco se está pidiendo esto. No está pidiendo que abráis las heridas de lo que cometieron nuestros abuelos. No están hablando de esto. Pero ¿sabes de lo que no habláis? ¿Sabes de lo que no habláis? ¿Sabes cuándo fue la última víctima de ETA? ¿Sabes cuántos años hace? Tan solo 12. Pero y de esto a mí me estás hablando de ETA. ¿A mí me estás hablando de ETA? Fernando. Yo hablo constantemente. No, pero tu partido no. Pero déjate de mi partido. Estás hablando conmigo con Sánchez. O sea, me encanta que me mires a mí y veas a Sánchez, pero no es eso. Vasco se sigue homenajeando a terroristas. ¿Pero a mí qué me cuentas? Estáis acercando continuamente presos a las cárceles del País Vasco para contentar a vuestros socios. Estás menospreciando a las víctimas del franquismo. No estoy menospreciando absolutamente lo que tú estás haciendo es menospreciar a las víctimas
víctimas del franquismo hablando de otras víctimas. Aquí, evidentemente que las víctimas Irene, ¿pero tú te crees que alguno de nosotros aquí estamos en contra de defender los derechos de las víctimas del terrorismo? De España, ¿Tú te crees que aquí en esta mesa, en esta tertulia, hay alguien que esté en contra de defender los derechos de las víctimas del terrorismo? ¿De verdad tú te crees eso? Lo que tú estás haciendo es menospreciar a las víctimas del franquismo, quizá porque tienes alguna para nada. No pongas en boca mía cosas que yo no he Uy, tú lo haces mucho, ¿eh? Tú lo haces mucho, Irene. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú lo haces nada, Daniel, no te lo voy a permitir. No estoy menospreciando absolutamente a estamos hablando de las víctimas del franquismo. Pero no voy a pasar por el aro de lo que queréis el Partido Socialista. Si quieres hablamos de Pol Pot también. No voy a pasar por el aro. Es que no voy a pasar por el aro. Irene, solo una cosa, ¿vale? No voy a pasar por el aro. ¿Verdad que es feo? ¿Verdad que es feo, Pactos de la vergüenza no tienen la culpa. Irene, aclárame que son estos. Irene, aclárame una cosa. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Popular si gobierna otra vez? Silencio. Explícamelo. Poner un poco de paz porque se han dicho muchas cosas y no quiero pensar, porque la conozco un poco y sé que no tiene intención de faltar el respeto a nadie, pero a veces el uso de según qué palabras puede parecerlo. Lo primero de todo, se han dicho muchas cosas, pero voy a ir porque es una cuestión ya familiar. No voy a permitir que nadie delante mío diga que nadie en este país quiere que se reabran heridas. No, perdona, un momento. Las 100.000 familias víctimas del franquismo llevan 40 años pidiendo, por supuesto, que les dejen abrir una maldita fosa donde tienen a su abuelo o a su bisabuelo metido como un perro. Esas familias sí lo piden. Evidentemente, el señor, la familia de Queipo de Llano, no lo pide, evidentemente, porque era uno de los asesinos que se cargó a 8.000 solo en Andalucía. Eso para empezar. Segundo, aquí, si me vais a permitir utilizar un argumento de autoridad, la historia para los historiadores. Yo soy profesor de Historia y Geografía, dejadme un momento que lo diga, y como profesor de historia te digo que eso de que en España solo se habla de un tramo histórico, eso es mentira. En historia hablamos desde los íberos hasta el 2022. Eso para empezar. Segundo. Dice, claro, esto al final, cuando eres de un partido político, de la oposición, decir según qué argumentos se te vuelve en contra, porque decir, no, es que el PSOE solo habla del pasado y de las víctimas que a ellos le interesan, bueno, es que el PP también lleva hablando de ETA y del comunismo para sacar rédito político. Evidentemente, es que hay que hablar del pasado, del presente y del futuro. Entonces no puedes decirle al PSOE, no, es que habláis de la dictadura que ya ha pasado. Bueno, ya, y ustedes hablan del atentado en el cuartel de Vic. Bueno, pues eso también hace 40 años. No tiene sentido ese argumento. Entonces, cuando tú dices, no, un momento, es que cuando aquí hablan, un momento, Irene, ya acabo, y te dejo hablar, un momento. Hemos condenado a las víctimas de la guerra civil, no digas no. Cuando votáis en sede parlamentaria, por favor, no digas mentiras. Cuando votáis en contra de esta ley, no digas mentiras. No votamos porque no estemos a favor. Pues ya está, no respetáis a las víctimas del franquismo, no de la guerra civil, del franquismo. Queremos que se honren todas las víctimas. Es que las de un bando ya están honradas. Es que las de un bando, también las del comunismo, que fueron muchas, miles, y en el siglo pasado 100 millones de muertos en toda Europa. Bueno, aparte de que eso no tiene ningún rigor histórico, si quieres te doy la masterclass de historia un día de historia del siglo XX. Estamos hablando de España y del franquismo, no del comunismo en Rusia. Eso para empezar. La última cosa que te quiero decir. Tú has dicho al principio de tu intervención inicial en esta pregunta que en España no se puede tener víctimas de primera y de segunda. Evidentemente, es que hay unas víctimas de primera, que son las que ganaron en el año 39, que están enterrados con todos los honores hasta el día de hoy, y hay unas víctimas de segunda, que son las que están tiradas como perros en cunetas o desaparecidos. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es, efectivamente, revertir esa situación y que haya igualdad de víctimas. ¿Por qué? Porque yo, el 1 de noviembre, yo fui con todo mi derecho a dejarle flores a una bisabuela mía. Pero hay gente que no puede ir el 1 de noviembre porque no sabe ni siquiera dónde está el cuerpo de su familiar. Eso se llama ser víctima de segunda. ¿En serio vamos a pensar que las víctimas del franquismo, que pudieron morir muchas en la guerra civil, no están con honores enterradas en sus nichos o en sus tumbas? ¿Esos son víctimas de segunda? Las víctimas de segunda somos los de izquierdas, liberales, comunistas, anarquistas, que fallecieron en la guerra civil por culpa de unos golpistas. Y por supuesto que no se puede comparar, porque si usted siendo franquista murió en la guerra civil, oiga, no se hubiese usted levantado, que encima vamos a tener que pedirle disculpas. Si usted se levanta en un golpe y encima yo me defiendo y le mato, oiga, pues es lo que hay. A todas esas víctimas y también a las cientos de familias que todavía no se han resuelto los crímenes por la banda terrorista ETA, que también maravilloso, no te permito que hables así, maravilloso. Tampoco te permito. Y que el Partido Socialista también está permitiendo que así sea, que así
sea. Antes- Por eso, antes. ni una cosa Irene, me has parece dicho bien, que ni la otra me revertiríais parece bien. la ley Y por de memoria eso el Partido democrática. Popular Hace no un estará momento has a favor dicho que ibas a de revertir unas la ley de víctimas, memoria sino democrática al cuando lado gobernarais. de ¿Tú sabes lo que todas, significa? de Todas. todas, O sea, de unas y de otras, de los pero diferentes estamos hablando tramos de de la memoria historia de nuestro democrática. país, desde Vale, la pero guerra ¿por qué hablas de civil otras cosas? hasta la historia más reciente, Estoy de pero acuerdo. cosas que Pero el ¿por Partido qué hablas de Socialista otras cosas, no Irene? hace, y Pachi de eso López, nosotros no nos mientas, quejamos, no de eso mientas. nos Pachi quejamos. Pero ¿por qué te Hay preocupa que tanto hablar de hay esta que ley? escuchar a De los eso- portavoces parlamentarios. De eso Irene, nos porque quejamos. si no, Mira, uno dice la última vez que mentiras. escuché a Pachi López Pachi fue López, ayer Irene defendiendo Rosa. la derogación Pachi, del delito de claro que sedición. sí, No hace falta claro que escucharlo sí. absolutamente. No, claro, no hace falta. ¿Y sabes qué pasa falta, cuando no hace quieres falta, escuchar? Irene, no me va a ¿sabes qué instruir pasa? una persona que está dando de Perfecto. comer Oye, a los hablabas de separatistas. sectarismo. No. Aquí hay gente que nos gusta escucharlos a todos. Mira, fíjate, ¿sabes lo malo de no escuchar a la gente cuando habla? Que luego dices cosas que no son verdad. Claro. Como que el Partido Socialista no condena los atentados terroristas de ETA. Eso es mentira. Pero no solo es mentira, es que es una barbaridad. Teniendo en cuenta que socialistas matados por ETA han sido unos cuantos. Que socialistas aguantando la democracia en el País Vasco han sido unos cuantos. Y si no escuchas a Pachi López, oye, el problema es tuyo. Pero luego llegas aquí y dices mentiras. El Partido Socialista ha condenado los crímenes de ETA siempre. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Aunque a ti no te guste y aunque tú no lo escuches. Por eso salió el hijo de Mújica, exministro socialista. Mira, el hijo de Mújica es amigo mío. El hijo de o sea, Mújica es con amigo unas mío. y sabrás perfectamente El lo hijo que de dijo. Mújica es Pero que no amigo me voy a mío. meter. El hijo de Mújica es amigo mío porque y yo los creo socialistas que lo que estáis han intentando es condenado precisamente siempre. No digas que es esto, mentira, hombre. reabrir debates que hieren a toda la sociedad Irene, uno, española y que hay mezclas muchos que- temas para No, intentar ensombrecer, yo no mezclo- mezclas temas no. para ensombrecer y además Vale, mientes pues hablando del Partido ya Socialista. está. Y eso, Nada, eso debería hacer que se te Solo cayera el la cara de Partido vergüenza, Socialista en Irene. este país dice No, dice ¿quién la ha dicho verdad. eso? ¿Pero quién ha dicho eso? No, simplemente ¿Quién ha me dicho estás eso? tratando de mentirosa simplemente por no Porque no has claudicar dicho la ante lo que verdad. estáis diciendo Porque no has dicho absolutamente la verdad. vosotros. Dices que el Partido Socialista no simplemente condena- yo quiero que os no ha quedéis con condenado dos a ETA. cosas. ¿Estás Una, mintiendo? el Partido ¿Ya Popular está? lo que no queremos es reabrir parece muy cosas que bien. pasaron hace más de 80 ¿Es tu años. opción? Queremos mirar hacia adelante. Y dos, queremos honrar absolutamente todas Nosotros las miramos hacia víctimas. adelante y Todas. honramos a todas las víctimas. Pero si quieres respetar a todas las víctimas, no puedes estar en contra de reabrir cosas pasadas, porque esas víctimas son del pasado. Entonces, por favor, vamos a hablar ya, dejamos de tecnicismos políticos. ¿En serio tú serías capaz de irle a un señor de 80 años a decirle, usted no tiene derecho a desenterrar a su madre y ponerla en un nicho? ¿Tú eres capaz de decirle a ese señor, usted está reabriendo heridas? No, la herida es la que lleva él desde el momento que le mataron a su madre. ¿Y sabes cómo no se reabren heridas? Cerrándolas, cerrándolas con sutura. Pero si esto ya se hace y ya se ¿Cómo está te atreves a decir eso? Venga, ¿Cómo te va. atreves a decir que Yo- eso ya se venga, hace? Hay Borja. gente metida en las cunetas aún. Borja, Hay gente metida en las cunetas, pero ¿tú en qué país hay vives, gente- Irene? hay gente metida en las cunetas, desgraciadamente, porque aquí hubo una guerra civil y hubo una qué dictadura. hacemos con eso? Nada. Desgraciadamente. ¿Y hay que sacarlos o no? Pregunto, ¿hay que sacarlos o no? Desgraciadamente, Vale, no contestas, pues nada. desgraciadamente, ¿Pero hay que sacarlos? tenemos esa historia en nuestro país No hay que y de sacarlos. ello ¿Pero hay que podemos aprender. enterrarlos? Y de ello hay que aprenderla. Es que yo no voy aquí ahora a hablar ¿Podemos de si hay que enterrarlos desenterrar dignamente? o no enterrar a gente que... Vale, es claro. que O sea, la señorita Irene Pardo está en contra de es que una persona es que lo saque que no voy a su hacer madre de una es cuneta entrar y en la el entierre debate que dignamente. queréis Ya está. entrar Pero es que ese es el vosotros. debate. Es que ese es el debate. Perfecto, muy Es que el debate va de eso, Irene. Es que ¿sabes de qué no va el Perfecto, debate? bueno, pues No yo va no voy de a ETA. entrar en Y hemos esas hablado de cosas ETA. que queréis No va desde de las ETA. izquierdas en este No va país, de ETA. No va cuando- de izquierdas. cuando No va de en el derechas. Parlamento, cuando en el Irene, Parlamento va de votáis dignidad. en contra de condenar Va los de totalitarismos dignidad. del Va, que siglo no pasado. mezcles. O sea, no voy a discutir Irene, con vosotros. ¿sabes qué pasa? Que la con pregunta es muy gente que no sencilla. condenáis los totalitarismos Mira, del escúchame. siglo pasado. Escucha, los condenamos todos. Venga, todos a la vez. ¿Los condenamos? Los condenamos. Bien, Pues ¿por qué hecho tu eso. partido no hecho votó a eso. favor? Los Porque hemos tu condenado. porque tu partido Los hemos no votó a condenado. favor en el ¿Sabes año la que no ha 2019 contestado? en el Congreso, Irene, en el Congreso. ¿sabes ¿Por la que qué no ha votó- contestado? por La qué que no por sabe qué si hay que votó? desenterrar a la gente o no. ya está, Porque es no que lo claro, sabes si o el porque no lo debate quieres decir, simplemente que queréis es peor. ir por donde queráis. Sí, Pero si es la sí, pregunta del programa, es eso. ¿eh? Es eso, es exactamente eso. Yo entiendo que desde el partido Y te digo una cosa, un momento, no, yo no lo entiendo. Habla de Pol Pot, Claro, habla de habla Pol de Pol Pot, Pot, de los de 100 ETA. millones de muertos del comunismo y tal. Yo Pero no estoy hables seguro, de la ley de memoria de que democrática. no Eso mal, pasaría tabú, nada. mal. Yo estoy seguro de que no pasaría nada si dijeras aquí que hay que desenterrar a la gente que tiene derecho a estar dignamente enterrada. A las víctimas de Pol Pot hay que desenterrarlas, no. Es que no lo sé. No sé, como no lo Pero dice. bueno, como es algo del a mí pasado. no me tiene que pasar Sí. nada. Es decir, yo no sé O sea, es vosotros, que- pero yo aquí no vengo con los 10 mandamientos de mi partido de lo que tengo que Es que decir. el tengo que pero si dejar no son los 10 mandamientos de nadie, si es de sentido común. Quizá vosotros sí, no. O sea,
no, yo seguro que no. No sé dónde Irene, ¿a ti no te parece bien creo que es a un tus tema, muertos los creo que es desentierren un si tema no lo los tienes, suficientemente si no sabes dónde serio están? que no me corresponde a mí decir Yo si tengo una la suerte, familia de saber puede dónde están mis desenterrar. fallecidos. Yo lo sé, yo
tengo la suerte. Pero si hay alguien que no tiene esa suerte, deberíamos desenterrar sus muertos. Hay muchísimos familiares, y Borja, y encontrarlos. no eres la única persona que tiene en su familia, desgraciadamente, pues víctimas de lo que sucedió en lo que fue la guerra. Y hay mucha gente en nuestro país también que tiene familiares que no tienen ganas de reabrir heridas. Así que vamos a respetar. Mi aprendizaje de hoy para mí, yo creo que a mí, ni tan siquiera a ti, Daniel, te corresponde hablar por todos los familiares. No, pero la gente tiene que tener derecho. La gente tiene que tener derecho a desenterrar a sus muertos. No, eliminemos las tertulias. No voy a jugar con estos debates que son lo suficientemente serios como para hablar de esta forma como lo estáis exponiendo. No puedes negarle a la gente el derecho a encontrar a sus fallecidos. Por un tema electoral. Es que tú no puedes negarles ese derecho. No tienes ninguna potestad para negarse. Yo he aprendido dos cosas. No tiene ningún sentido que vengas a decir aquí eso porque precisamente... El debate no va de si yo tengo que responder hacia la pregunta de si se tiene que desenterrar un muerto o dejar de desenterrar. De esto no va el debate. Si ellos quieren que vaya de esto el debate... Séptima vez, silencio. Precisamente este programa es para escuchar las opiniones de los jóvenes... Yo ya he dado la mía. De los jóvenes españoles, de los jóvenes... ¿Que no les guste? Catalanes, aquí porque todos somos catalanes. Esto se emite en otras comunidades autónomas. Pero la gracia es escuchar opiniones de todo tipo, en una mente plural y que se pueda hablar sin censura. Plural. Bueno, a ver, tres contra unos, no te quejes que hemos hecho muchos. El problema es cuando es un 4 contra 0. Pensamos que lastimosamente pasa. Parece mentira que un anarquista y un socialdemócrata han ido alineados durante todo el programa. Borja, aquí me dais la razón en lo que decía en mis intervenciones. Estáis alineados hasta con el anarquismo en este país. Bueno, claro, y ahora montaremos una checa, ahora vamos aquí a la calle, porque estamos en el 36 y saldrá de la tumba Carrillo y vendrá por ti. Quieren abordar de una forma tan seria las cosas que lo hacen riéndose hasta de las checas. Mira cómo les hace daño todo el tema de que pasó hace 80 años. Un momento, que se ríen de lo que sucedió en la guerra civil, se ríen de las checas, porque ahí se mató muchísima gente. Espera, que es difícil. Es una barbaridad. Pues lo estás riendo precisamente de esto. No, te estás riendo. Me estáis dando la razón a lo que estaba diciendo hace un momento. Te estás riendo, Borja, te estás riendo. De ti, Irene, me estaba riendo. Pues perfecto, pues te estás riendo de muchísima gente que también comulga con lo que estoy diciendo yo. Tú te has reído aquí faltando el respeto a las víctimas del franquismo. No hables de falta de respeto, que te has quedado a gusto. Cuando nos gusta lo que os dicen, faltamos al respeto. Pues no, yo creo que te he hablado con muchísimo respeto. El que no has hablado con respeto eres tú, que no paras de gritar. Y tú no gritas, pero faltas al respeto a las víctimas. A ver, Irene, es que aquí hay un problema. Vuélvelo a ver, Escuchamos a Borja desde en casa lo escuchan perfectamente. Aquí lo escuchamos un poco más alto porque creo que está el micro pinchado y entonces parece que grite. Pero está hablando con un tono igual que el tuyo, igual que el de Fernando y igual que el de Daniel Elizegui. Vale, vamos a despedir bien. Cierro con Fernando, Borja Salvador, gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Irene Pardo, te prometo que en el siguiente programa que vengas ¿tú serás la del 3 o la del 2? No me hace falta ayuda para estas cosas. No, como te quejas tanto de que es un 3 contra 1. No, lo que pasa es que se hace un debate muy difícil cuando tienes que al final hacer un debate. Obviamente, 3 personas que van alineadas en la misma en el mismo argumento. Borja no es del PSOE. Yo me he criticado al PSOE. Es que no tenga carne del PSOE. Cualquier espectador habrá visto que tengo 3 personas que van alineados absolutamente en todos sus argumentos y una persona que discrepa, pero que no necesito absolutamente ninguna ayuda para hacer no nos quejemos tanto, ha sido un placer, Irene, estoy contentísimo de tenerte aquí, sabes que me hace muchísima ilusión de que nos sigas apoyando en Cataluña y ahora para toda España, en castellano. Opina joven, con J, de J aragonesa. Daniel Elizegui, gracias. Un placer, muchas gracias por invitarme. Un placer. Y Fernando, cierras con estas dos cosas que queréis decir sin que nadie le interrumpa. En realidad ya son 3, porque de hecho lo de Irene, lo de estar en minoría en Cataluña lo tiene muy aprendido, porque el PP aquí no solo es minoría, prácticamente no existe. Pero luego las otras 2 cosas que he aprendido es que republicana tampoco la primera que es maravillosa es que aquí hay gente, en este país hay gente que piensa que no hay que escuchar al que piensa diferente, y luego llegamos a estas conclusiones, y hay gente que piensa que puede decir lo de esto no va conmigo, pero la política va con todos. Això no estàs jugant,
Vale, no es justo. Pues por favor, es Irene, justo. como no es justo, te doy la contrarréplica. Cierras tú, por favor, que quiero tener la tertulia. No, simplemente que estaba diciendo que no Todo es el justo rato que quejándose. otra persona La que derecha han siempre, tenido mayoría la en derecha minutos siempre en su argumentario cierre con el minuto final como si se tratara de un debate electoral. Yo creo que menospreciar a tu contrincante político por el resultado que tiene en una comunidad autónoma, yo te quiero entonces podríamos hablar de vuestro resultado también en la Comunidad de Madrid, pero no lo voy a hacer porque tengo respeto hacia mis adversarios políticos. Y ya veremos, porque es que Republicana también podríamos recordar los resultados que tenía hace unos años también en Cataluña y a día de hoy están gobernando la Generalitat de Cataluña. Así que, Sois Fernando, igual de populistas, seguid, o sea, que vais seguid bien, por el vais camino bien. que vais. El Partido Lleváis Socialista, el que a lo mismo mejor vemos un populismo. gobierno del Partido El Popular en la mismo Generalitat de populismo. Cataluña Sí, a no muy con tarde. Vox, Sí. con Vox, El ADN lo duda. con vuestro socio. No sé por qué le he dado el turno de réplica final a Irene, pero bueno, ha sido en señal de agradecimiento porque le hemos puesto en un aprieto con este 3 contra 1, según ella, porque Según yo ella. no veo el 3 contra 1 por ningún sitio, porque Borja es anarcosindicalista. Él Y está ni en contra de Elizegui ni Fernando Carrero son anarcosindicalistas. Es más, son socialistas, ellos lo han dicho, y Borja es antisocialista. Viva el Estado. Antimonárquico, porque tú lo has dicho muchas veces. bueno, el pues PSOE es un ponemos partido. anti, si quieres. Pues tiene Es un, muchos partido, puntos de encuentro. es un partido monárquico y que ha defendido la Qué monarquía bonito. y el régimen del 78 como el que más. Declaraciones de Borja, en alguno de los programas de Opina Jova que se hacían aquí en Cataluña, lo ha dicho muchas veces. Podéis repasar todos los programas a la carta, podéis seguir repasando todos los de Opina Joven y los que iremos colgando, los que iremos emitiendo en las 6 televisiones de 10 provincias de toda España. También en redes sociales nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, @opinajoven_. Ha sido un placer, nos vemos de aquí 2 semanas. Muchas gracias, un abrazo. Bona nit. Joder.